Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un vídeo que su copyright que les va a encantar. Si son como yo y siguen de cerca el mundo del espectáculo turco, especialmente todo lo relacionado con Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, entonces prepárense porque esto es tú que arde. Hoy vamos a sumergirnos en unas declaraciones impactantes que ha hecho Kerem Bürsin, unas palabras que han resonado fuerte en toda la comunidad de fans y que han levantado muchísimas cejas. Como lo oyen, vamos a analizar a fondo qué copyright dijo Kerem sobre Hande, el contexto, las posibles interpretaciones y por supuesto, la reacción superíndice 3N del público. Prepárense para un viaje lleno de emoción superíndice 3N, especulación superíndice 3N y Q copyright N sabe, tal vez alguna que otra sorpresa. Pero antes de que nos metamos de lleno en esta bomba, quiero pedirles un favor rapidito. Si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto. Denle clic a ese botón superíndice 3N rojo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido que les traemos. Nos ayudan un montón superíndice 3N a seguir creciendo y a traerles noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo que tanto amamos. Que ya lo saben, suscríbanse ahora mismo. Ahora dejo copyright monos de rodeos y vayamos directo al grano. Como saben, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael ha sido objeto de fascinación superíndice 3N para millones de personas alrededor del mundo. Desde que protagonizaron juntos la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, Love is in the air, la química entre ellos traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un romance real que conquistó superíndice 3 nuestros corazones. Eran la pareja perfecta, la definición superíndice 3N de almohadilla couplegoals, y todos suspiru vamos con cada foto, cada entrevista y cada aparición superíndice 3N pública. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia de amor tuvo un final. La ruptura entre Kerem y Hande fue una noticia que nos cayó superíndice 3 como un balde de agua fría y, desde entonces, los fans han estado divididos, especulando sobre las razones de la separación superíndice 3N y esperando, en secreto, una posible reconciliación superíndice 3N. Y aquí es donde entran en juego las declaraciones de Kerem que vamos a analizar hoy. En una entrevista reciente, Kerem fue preguntado sobre su relación superíndice 3N con Hande y, aunque generalmente es bastante reservado sobre su vida personal, esta vez decidió superíndice 3 abrirse un poco más y compartir algunas reflexiones. Para poner esto en contexto, es importante recordar que Kerem, en anteriores entrevistas, ha sido magistral en desviar el tema cuando se trata de Hande. Casi siempre se ha mantenido en un terreno neutral, elogiando su talento profesional pero evitando profundizar en aspectos personales o sentimentales. Esta actitud, aunque comprensible, solo alimentaba la curiosidad de los fans y la prensa. Esta vez, sin embargo, fue diferente. Tal vez la insistencia del entrevistador, tal vez el momento personal de Kerem, o tal vez una combinación superíndice 3N de ambos factores, lo llevaron a bajar la guardia y a ofrecer una perspectiva humana y cercana sobre lo que significa superíndice 3 Hande en su vida. Lo primero que quiero destacar es el tono de Kerem en la entrevista. Se le notaba genuino, sincero y respetuoso al hablar de Hande. No hubo ni rastro de resentimiento o amargura, sino bien una sensación superíndice 3N de cariño más menos y aprecio por el tiempo que compartieron juntos. Este tono es crucial porque a menudo, las rupturas en el mundo del espectáculo terminan en batallas públicas y declaraciones venenosas. El hecho de que Kerem eligiera la mesura y el respeto habla mucho de su carácter y de la importancia que le da a la relación superíndice 3N que tuvo con Hande. Incluso podríamos interpretarlo como una más menos al de que a pesar de la separación superíndice 3N, existe una base su superíndice 3 lida de respeto mutuo y afecto genuino. Una de las frases que resonó superíndice 3 entre los fans fue cuando Kerem dijo, Hande es una persona increíblemente talentosa y trabajadora. La admiro mucho por todo lo que ha logrado y siempre le desearé copyright lo mejor. Estas palabras demuestran el gran respeto profesional que Kerem siente por Hande y reconocen su con diéresis copyright cito y dedicación superíndice 3N. Es importante destacar que Hande Erupar Rafael no solo es una cara bonita, sino una actriz que ha demostrado su versatilidad y talento en diversos proyectos. Kerem, al reconocer esto públicamente, estuvo validando su trabajo y reafirmando que su admiración superíndice 3N va de lo personal.
Esta declaración superíndice 3N también copyright N sirve para acallar a aquellos que intentan minimizar el talento de Ande o reducirla a ser simplemente la ex de Kerem. Pero la verdadera bomba vino después copyright S, cuando le preguntaron directamente sobre la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. Aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Kerem respondió superíndice 3 con una sonrisa enigmática y dijo, nunca digas nunca. La vida da muchas vueltas y uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro. ¡Boom! ¿Lo oyeron? Nunca digas nunca. Esa frase por su sola ha alimentado la esperanza de miles de fans que sueu más menos han con ver a Kerem y Ande juntos nuevamente. Claro, podríamos interpretarlo como una respuesta diplomática para evitar meterse en problemas, pero también copyright N podríamos verlo como una puerta abierta a la posibilidad de un reencuentro. Analicemos a fondo esta frase. Nunca digas nunca es un cliché copyright su, pero en el contexto de una relación superíndice 3N tan medio utica y significativa como la de Kerem y Ande, adquiere un peso considerable. No es una negación superíndice 3N rotunda, lo cual podría haber sido la respuesta mu s fácil. Tampoco es una confirmación superíndice 3N, que habría desatado el caos. Es una ambigua cuarto edad calculada, una forma de mantener viva la llama de la esperanza sin comprometerse a nada. La sonrisa enigmática que acompau más menos u con diéresis superíndice 3 la frase au más menos a de mu ese misterio. ¿Era una sonrisa de complicidad, de nostalgia, de simple cortesía? La interpretación superíndice 3N queda a criterio de cada uno. Y aquí es donde entra en juego la especulación superíndice 3N. ¿Qué copyright quiso decir realmente Kerem con esas palabras? ¿Acaso hay todavía sentimientos entre ellos? ¿Es tú N en contacto? ¿Podrá haber una segunda oportunidad para su amor? Estas son las preguntas que se es tú N haciendo todos los fans en las redes sociales. Las teorías abundan, algunos creen que Kerem y Ande mantienen una amistad secreta y que podrán estar considerando retomar la relación superíndice 3N mu S adelante. Otros son mu SSQ copyrighticos y piensan que la frase es solo una forma de mantener contentos a los fans y evitar preguntas incu superíndice 3 modas. Y luego es tú N los que ven seu más menos ales ocultas en cada interacción superíndice 3N pública, en cada post en redes sociales, buscando pistas que confirmen sus esperanzas de reconciliación superíndice 3N. Pero no nos quedemos solo con esa frase. Kerem también copyright N aún más menos adiu superíndice 3 algo que es importante tener en cuenta. Dijo, en este momento ambos estamos enfocados en nuestras carreras y en nuestros proyectos personales. Necesitamos tiempo para crecer y desarrollarnos individualmente. Esta declaración superíndice 3N nos da una perspectiva mu, es realista de la situación superíndice 3N. Kerem es tú reconociendo que ambos es tú, N en un momento de sus vidas en el que necesitan concentrarse en sí mismos y en sus propios objetivos. Esta parte de la declaración superíndice 3N es fundamental para entender el panorama completo. Kerem no es tú negando la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N, pero es tú dejando claro que no es una prioridad inmediata. Ambos son ju superíndice 3 venes, exitosos y tienen ambiciones profesionales que requieren toda su atención superíndice 3N. Es comprensible que quieran explorar sus propios caminos y consolidar sus carreras antes de considerar la posibilidad de retomar una relación superíndice 3N que inevitablemente estará bajo el escrutinio público constante. Esto no significa necesariamente que una reconciliación superíndice 3N sea imposible, pero sugiere que no es una prioridad en este momento. Ambos es tú N construyendo sus propios caminos y tal vez, en el futuro, esos caminos puedan volver a cruzarse. La idea de que los caminos puedan volver a cruzarse es crucial. No se trata de un cierre definitivo, sino de un hasta luego con la posibilidad de un reencuentro en el futuro. La vida es impredecible y las circunstancias pueden cambiar. Q copyright N sabe tal vez en unos aún más menos os, cuando ambos hayan alcanzado sus metas profesionales y tengan una perspectiva mu, S madura sobre la vida, decidan darle una segunda oportunidad a su amor. La reacción superíndice 3N del público a estas declaraciones ha sido, como era de esperar, muy diversa. Por un lado, es tú N los fans que se aferran a la esperanza y ven en el nunca digas nunca, una seu más menos al de que todo es posible.
Estos fans han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo a Kerem y Hande, expresando su deseo de verlos juntos nuevamente y creando hashtags como #Kerem Hande Forever y #Hande Kerem Reunion. Estos fans son la fuerza motriz de la especulación superíndice 3N. Analizan cada detalle, cada gesto, cada palabra, buscándose un más menos ales que confirmen sus esperanzas. Crean fanfics, editan vídeos, comparten fotos antiguas, todo para mantener viva la llama del amor entre Kerem y Hande. Su pasión superíndice 3N es admirable, aunque a veces pueda resultar un poco obsesiva. Por otro lado, los fans es realistas, que entienden que la separación superíndice 3N fue una decisión superíndice 3N madura y que ambos necesitan seguir adelante con sus vidas. Estos fans también copyright N han expresado su apoyo a Kerem y Hande, pero desde una perspectiva centrada en el respeto a su individualidad y a sus decisiones. Estos fans son la voz de la razón superíndice 3N. Entienden que las relaciones terminan y que es importante respetar las decisiones de las personas involucradas. Apoyan a Kerem y Hande en sus carreras individuales y desean que ambos sean felices, independientemente de si N juntos o no. Y también copyright N, por supuesto, N los haters, los que aprovechan cualquier oportunidad para criticar y sembrar discordia. Estos comentarios negativos son inevitables en el mundo del espectáculo, pero es importante no prestarles demasiada atención superíndice 3N y enfocarnos en los mensajes positivos y constructivos. Los haters son la parte oscura de cualquier fandom. Se esconden detrás del anonimato de las redes sociales para verter su veneno y criticar a quienes consideran rivales. Intentan sembrar discordia entre los fans, difunden rumores falsos y atacan personalmente a Kerem y Hande. Es importante ignorarlos y no darles la atención superíndice 3N que buscan. En mi opinión superíndice 3N, las declaraciones de Kerem son un reflejo de su madurez y de su respeto por Hande. Ha demostrado que es posible mantener una relación superíndice 3N cordial y amistosa después copyright de una ruptura y que es importante valorar los buenos momentos compartidos. Kerem ha actuado con elegancia y sensatez. Ha evitado caer en la trampa de la confrontación superíndice 3N pública y ha optado por el respeto y la discreción superíndice 3N. Esto habla muy bien de su carácter y demuestra que es capaz de gestionar situaciones difíciles con madurez. Creo que la clave para entender estas declaraciones es no caer en la ilusión superíndice 3N y no crear falsas expectativas. Kerem no es prometiendo una reconciliación superíndice 3N, pero tampoco la es descartando por completo. Simplemente es dejando la puerta abierta a la posibilidad, reconociendo que el futuro es incierto y que uno nunca sabe lo que puede pasar. La clave es mantener una perspectiva realista y no dejarse llevar por las fantasías. Kerem y Hande son personas reales con vidas reales, y merecen que se respeten sus decisiones y su privacidad. Lo importante es respetar la decisión superíndice 3N de Kerem y Hande y apoyar sus carreras individuales. Si en el futuro deciden darse una segunda oportunidad, será maravilloso. Y si no, también copyright N estará bien. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan cosechando con diéresis copyright citos en sus vidas. Al final del día, lo que importa es la felicidad de Kerem y Hande. Si encuentran la felicidad por separado, eso es lo que debemos celebrar. Y si en el futuro deciden que son felices juntos, entonces también copyright N lo celebraremos. En resumen, las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel han sido una bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Sus palabras, especialmente el nunca digas nunca, han alimentado la esperanza de los fans que más menos han con una reconciliación superíndice 3N. Sin embargo, es importante mantener la objetividad y entender que ambos enfocados en sus carreras individuales y que una posible reconciliación superíndice 3N no es una prioridad en este momento. Lo importante es respetar su decisión superíndice 3N y apoyar sus caminos individuales. Las declaraciones de Kerem han generado un debate apasionante entre los fans. Han reavivado la esperanza de algunos y han reafirmado la postura de otros. Han demostrado el poder que tienen las palabras de una figura pública y la influencia que pueden ejercer sobre sus seguidores. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de las declaraciones de Kerem Bürsin. Fue un placer compartir mis pensamientos con ustedes. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí.
Ahora quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Qué copyright interpretación superíndice 3n le dan a las palabras de Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación superíndice 3n con Ande? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. No sean tumidos y du copyright llenos saber sus teorías locas. Me encanta leer sus perspectivas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gusta superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenos a seguir creciendo y a traerles ese contenido interesante. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Y recuerden, nunca digan nunca. Cara guiño.